Dios les bendiga, ¿cómo están ustedes? Como que se quedaron dormidos. ¿Cuántos están despiertos? ¿Cuántos están alegres? Un aplauso a nuestro Dios fuerte. Nuestro Dios es poderoso, ¿verdad? Que nos guarda, que nos bendice, que nos cubre con su presencia. Estamos contentos de estar hoy domingo nuevamente en la iglesia, en la casa del Señor. Y me gustaría preguntar, ¿quiénes nos visitan por primera vez? Levante su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Un aplauso para ellos. Siéntase en casa. ¿Quiénes somos, iglesia? Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Damos gracias a Dios por las personas. De hecho, Dios envió a su Hijo por amor a las personas. Y fue sacrificado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También saludamos a la gente que está en casa por la transmisión. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde también. Y que este mensaje y todo lo que se ha hecho para acá sea de edificación y bendición a sus vidas. Y aquí tengo los apuntes y me gustaría que ustedes sacaran sus Biblias, por favor, sus Biblias físicas o digitales, un bloc de nota por allí, porque estamos en una serie bastante interesante. He dicho ya esto los domingos anteriores y por lo general este no es un tema tocado los domingos. Sin embargo, queremos educar a la iglesia de la mejor manera. Y les pregunto, me gustaría que levantaran la mano los que son honestos, de verdad sinceros. ¿Quiénes han aprendido acerca del ayuno en estas 2 semanas? Excelente, qué bueno. Los demás seguramente ya lo sabían o lo están reforzando, pero estamos aprendiendo todos acerca del ayuno. Les tengo una pregunta. ¿Cuántos han hecho un ayuno involuntario? Levanten la mano. Queríamos comer, pero no podíamos. ¿Verdad? Eso sí es desagradable. Pero cuando le dan a uno las razones, uno comprende. ¿Cierto? Cuando hay un examen de sangre, hematología completa, hay una operación, una intervención quirúrgica, a veces uno puede durar todo un día, 2 días, hasta 3 días de ayuno, ¿cierto? Pero es un ayuno involuntario. Hemos hablado anteriormente de los ayunos voluntarios, pero no solamente es por una intervención quirúrgica. Quiero mostrarles algunas causas por las cuales podemos tener ayunos involuntarios. Están las guerras. Va a salir una lista allí, ¿verdad? Guerras. Ahorita Israel y otras naciones están en guerra. Y en guerra, uno no puede decir, bueno, ¿qué vamos a comer para el mediodía? ¿Qué menú vas a preparar, mi amor, si estamos en guerra? ¿En qué está pensando uno? En salvar su vida, en salvar a la familia. Uno no está pensando, ¿será que hace falta algo para la lasaña? No. La gente que está en guerra está, por lo general, en ayuno. A veces pasan días sin comer. Y todo lo que llega a sus manos de alimento, ¿ustedes creen que lo seleccionan? No, esto como que está pasado. No, se lo comen, ¿verdad que sí? También en catástrofes, terremotos, huracanes, tempestades, en naufragios. ¿Has sabido de historias de gente que sale a una isla, a un paseo y de repente se quedó en alta mar y duraron días naufragando? Yo me imagino que eso debe ser terrible. Tener tanta agua a disposición y no poder tomar, porque si no es peor la cosa. Por problemas económicos. ¿Cuántos han ayunado por problema económico en alguna oportunidad? No se puede comer. Quiero comer, pero no puedo. Y muchas naciones han pasado por eso. A veces por una mala política, mal gobierno, hay ayunos involuntarios. Por la depresión también. Aunque hay una voluntad, a veces las personas dicen, es que no deseo comer. Realmente no me pasa el alimento. En los duelos, en cuestiones emocionales, ¿verdad? En la hospitalización, en enfermedades como el cáncer de esófago, estómago, procesos diarreicos, vómitos, periodos posoperatorios, entre otros. Una persona que tiene una diarrea crónica
eso es peligroso, ¿verdad que sí? No puede comer. Porque si come, ¿qué pasa? Es terrible, hermano. Yo sé que todos en algún momento hemos pasado por un proceso como esto que de verdad no se puede controlar. Por X o por alguna razón. ¿Estamos bien hasta acá, sí? Perfecto. Dígale que está a su lado. Ayuno. Una disciplina olvidada. Esa es la serie que estamos desarrollando. Lamentablemente, en muchas iglesias no se ayuna. Pareciera que fuera una disciplina de los antiguos, del pasado. No sabemos qué pasó con eso. Y nos dimos cuenta también acá, cuando comenzamos con los ayunos a practicarlos constantemente, que la gente me preguntaba mucho, ¿y cómo se ayuna? Para los que no saben cómo ayunar, está grabado en YouTube. Vamos a hacer un repaso rápidamente. En la primera parte hablamos acerca del ayuno, qué es el ayuno, los tipos de ayuno. ¿Recuerdan los tipos de ayuno? ¿Sí los recuerdan? Vamos a recordarlo. ¿Ayunos qué? Individuales, colectivos, parciales y totales. Ayunos personales, ayunos grupales, ayunos totales, ni agua, ni alimento, ni nada, y parciales. Yo sé que la mayoría preferimos parciales. ¿Sí? Voy a tener una prohibición voluntaria del salmón. No voy a comer salmón por unos 2-3 meses. Pero pollo sí. Sí. Ese es el tipo de ayuno que no. Un tomahawk no. Unos 4 meses sin comer tomahawk. Voy a comer milanesa de pollo, truto deshuesado. No se trata de eso. Tenemos un ejemplo práctico de Daniel, ¿verdad? Que no se negó a comer los manjares del reino y comió otro tipo de alimento. En la segunda parte, en el segundo domingo, hablamos de cómo ayunar y decíamos que se podían hacer 5 cosas. Debíamos apartarnos voluntariamente de los alimentos, un lugar, un tiempo. Podíamos, por supuesto, orar, podíamos meditar en la palabra, podíamos cantar y, por supuesto, tener un propósito. Yo creo que estas 2 partes ya nos ayudan a tener claro cómo se hace el ayuno. Porque hubo personas, de verdad, y yo agradezco la sinceridad y la humildad, que me decían, pastor, yo no sabía que los ayunos eran así tan divertidos. ¿Cómo así? No, porque se puede cantar, se da gracias al Señor. Y yo dije, qué bueno que este hermano o esta hermana está diciendo que dar gracias a Dios, cantar, meditar en la palabra, estudiar juntos, es divertido. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Y yo interpreté y les dije a varios hermanos, pero ¿cómo eran sus ayunos? No, nosotros nos dormíamos. Porque era una oración como la de los muros de las lamentaciones. Era una sola oración que duraba 1 o 2 horas. ¿Y quién no se va a dormir así? ¿Usted no visitó algunas iglesias donde habían unas hermanas o hermanos mayores? Y cuando decían, ¿qué hora el hermano fulano? Uno decía, Dios mío, uno amanece aquí. Uno va a amanecer aquí. Y en vigilias había un pastor de jóvenes en nuestra iglesia pasada. Era el pastor de jóvenes, estamos en una vigilia y él comenzó a orar. Y él dijo, bueno, todos de rodillas, dijo. Todos de rodillas. Y él comenzó a orar y después se fue como atenuando su voz, bajando el volumen y él seguía en posición de rodillas. Y nosotros dijimos, llegó el silencio. Y dijimos, está meditando en el Señor. El Señor le está diciendo algo, dijimos nosotros. Pasados 15 minutos, rompió el silencio con... Y así duró como 2 horas. Nosotros lo dejamos allí orando. Tampoco nos podemos ir a los extremos. Yo les conté ya que asistí a vigilias donde había una mesa de ping-pong. Se comía, se jugaba dominó, se veían películas. La gente le encantaba esas vigilias porque era pura comida.
y diversión. No se trata de eso. En los ayunos que estamos explicando nosotros es un tiempo de apartarse, quizás hasta del trabajo, de las preocupaciones. A veces cuando son ayunos personales o individuales de la familia, y la familia debe colaborar en eso y decirle a la esposa, al esposo, mi amor, voy a estar en ayuno. Y está en su cuarto que buscando de la presencia del Señor, buscando de la llenura del poder de Dios. De eso se trata. Hoy vamos a ver un tema que yo sé que ustedes lo han visto ya, pero vamos a tratar de verlo desde otra perspectiva. ¿Estamos de acuerdo? El título es Yo no quería ayunar. Dile que está a tu lado, yo no quería ayunar. Y hay varios personajes en la Biblia que no querían ayunar, pero les correspondió ayunar. Por las buenas o por las malas, llega un momento donde vamos a hacer ayuno, con fines espirituales. Y hoy vamos a hablar de un profeta menor llamado Jonás. Es una canción de los niños que dice: Jonás no le hizo caso o Jonás no obedeció a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡guau!, se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Perfecto, ya sabemos la historia. Los expolié. El libro de Jonás fue escrito por Jonás. Es uno de los profetas menores, no era porque era menor de tamaño o pequeño, sino por su contenido de la escritura. En el año 785 al 760 antes de Cristo. El propósito del libro es mostrar la inmensidad de la gracia de Dios. El mensaje de salvación es para todos los pueblos. Ahí estamos teniendo un resumen, eso nos va a dar un contexto literario y vamos a hablar acerca de lo que estaba pasando y por qué Jonás no obedeció a la palabra de Dios. Los destinatarios son Israel y el pueblo de Dios en todas partes. Como punto número 1 va a notar, Jonás huye de Dios. Y vamos a ir a la palabra y vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando y usted va haciendo asteriscos y va haciendo notas. Dice la palabra, versículo 1, capítulo 1, dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces ahí se nombra que es Jonás, su padre, y dice claramente que Dios le habló y le dio un mensaje. De esa manera se comunicaba Dios con la humanidad a través de los profetas. Y un profeta es uno que habla en nombre de Dios. Y lo que iba a hablar era pronunciar un juicio. Había una sentencia. ¿Por qué? La palabra establece que la gente era ¿qué? Perversa. Y era de verdad maligna esta gente. Terrible. Versículo 3. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Entonces todos nos vamos a imaginar a Jonás. Dios le habla, pronuncia mi juicio, hay una sentencia, esa gente es mala y hay que erradicarla. Hay que eliminarla. Porque la manera de eliminar el pecado, ¿cómo es? Eliminando a la gente que peca. ¿Cierto? Eso fue lo que pasó con Noé. La tierra está destruida, está mal, hay demasiado pecado, hay que eliminar a todos los que pecan. Y eliminaron a todos los hombres y mujeres que había en ese entonces. Ahora les voy a mostrar una imagen allí para que podamos tener una noción geográfica de lo que hizo Jonás. Y yo sé que nosotros de este lado, sabiendo toda la historia, decimos, pero que Jonás, sinceramente, ¿cómo Jonás va a hacer eso? Usted sabe que el libro de Jonás es un libro escrito de una manera particular y única. Es una sátira, es una crítica, donde usted comienza a leer, ve las actitudes de los personajes y usted cree que van a hacer algo y hacen lo contrario. Sí, porque Jonás era un profeta de Dios.
Y los profetas de Dios no solamente hablan en nombre de Dios, sino que obedecen la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? Están alineados, están calibrados con Dios, de manera tal de que ellos quieren la salvación del Señor. Pero este personaje no. Y los malos, que son terribles, que son sanguinarios, malvados, pareciera que fueran buenos. Entonces usted está como confundido. El Señor le dice, ve a un lugar, no va al otro. Y ahí está, en Jope. En la actualidad, Jaffa, Israel. Él dice, descendió a Jope. Ahí está un puerto. Aún existe ese puerto. La idea era que fuera a Nínive. Subiera. ¿Sí ubican Nínive allí? Está cerca, ¿sí o no? ¿Qué hizo él? Iba a ir a Nínive, que en la actualidad es Mosul, Irak. Vaya a Irak. Vida Eterna va a mandar misioneros a Irak. ¿A cuántos les gustaría irte como misioneros a Irak? Frederick nada más. Y por allá una mano que no vi. ¿A qué? Ok, él dice, no, yo no voy a Irak. Yo voy a pagar mi pasaje. Él pagó su pasaje. Usted sabe que los ministerios son sostenidos por la obra del Señor, ¿verdad? Por la iglesia. Él dijo, no, yo como misionero yo pago lo mío. Pero yo voy a mi propio destino. Y se fue a Tarsis, que en la actualidad es ¿qué? España. Olé. Dijo, no, esa gente necesita más. Los dirá que se mueran. Porque había una sentencia, había un juicio. Y se supone que a esa gente le iba a llegar la noticia del juicio, ¿verdad que sí? Él iba como un mensajero, hey, los van a destruir. O cambian o los destruyen. Y él dijo, yo no le voy a decir nada, de manera tal de que el juicio de Dios les caiga así por sorpresa y mueran en paz, en tranquilidad. ¿Por qué Jonás huyó? Yo sé que ustedes lo saben, pero vamos a averiguarlo un poquito más a fondo. ¿Les parece? Nínive, capital del imperio de Asiria, era un pueblo perverso. Lo acabamos de leer en el versículo 1, de crueldad insólita. Era un imperio poderoso, era el más poderoso en ese momento. Y era el enemigo número 1 de Israel. O sea, Dios le dice, ve a pronunciar mi juicio a tus enemigos. Y esa gente es asesina, un pueblo peligroso. Y dijo, no, yo no voy para allá. Será para que me maten. En los que yo le diga algo, ¿qué van a hacer? Me van a matar. ¿Quiénes honestamente, de verdad, sin adelantarnos a la historia, hubiesen pensado como Jonás? Yo soy el primero. Ajá, ¿quiénes más me acompañan? Ajá. Los demás ni están entendiendo la prédica, ellos están pensando en otra cosa. No, los demás sí irían a Nínive. No, yo voy con el Señor Todopoderoso. Señor, es mi escudo, mi fortaleza. Ya era un imperio, un rey terrible contra ti solo. No es que ibas con un ejército, tú solo. Mira lo que dice Nahum, otro profeta. Nahum 3:1 dice, ¿qué pesar por Nínive? Porque está declarando un juicio en su ministerio. ¿Qué pesar por Nínive? Nínive, esa ciudad sanguinaria, llena de mentiras y de robos, que como fiera salvaje siempre anda tras sus presas. ¿Usted se imagina un imperio así? Era terrible, hermano. Eran de los que amputaban, cortaban cabezas, quemaban, ultrajaban, violaban, abusaban, se divertían con la crueldad. Eran asesinos sanguinarios. Y por eso Jonás, en primer lugar, teme por su vida, pero no quiere que esta gente sea salva. Versículo 4 del capítulo 3. Todo esto es debido a tus engaños, porque como una prostituta seducías a las naciones. Eres muy hábil para atrapar a los pueblos, valiéndote de tus encantos y de tus hechizos. Era una nación terrible, horrorosa, hermano. Y usted puede buscar más referencias bíblicas acerca de cómo era Nínive. Podemos afirmar entonces que Jonás no quería que el pueblo de Nínive, una gente asesina, mentirosa y ladrona, que lo acabamos de leer,
fuera salva. Jonás aborrecía a los asirios, eran enemigos. Y quería ¿qué? Venganza, no misericordia. Y nosotros en algún momento podemos caer en el terreno de Jonás. Señor, esa gente es malvada, terrible, sanguinaria. Son asesinos, son mentirosos, estafadores. Capaz escuchen tu mensaje y se conviertan. No, Padre, yo no voy a estar compartiendo el cielo con esa gente. No. ¿Usted se imagina? De verdad, por algún momento vamos a pensar humanamente. Olvidémonos de la gracia. ¿Usted se imagina que una gente asesina, una persona que mató a su papá, violó a su hija, la descuartizó, su hija, y el Señor le dice, predícale de mi amor? ¿Qué haría usted? Y además no solamente eso, predícale de mi amor, o sea, asegúrate de que crea en mí. Para que cuando estés en el cielo, compartas morada con Él. ¿Usted se imagina eso? Yo estoy exagerando, hermano, pero pasa así. Usted sabía, es una historia real, la puede buscar, que el evangelista Gigi Ávila, ¿se acuerdan? Santo, una persona así, encorvada, que predicaba con poder. Yo estuve en sus campañas y no es que sea viejo. No, fui muy niño. Y era maravilloso como él decía, los demonios salen. Y la gente se desmayaba y los demonios salían, eran libertados, eran sanados, paralíticos se levantaban. ¿Y qué pasó con una de sus hijas? Tenía un novio, estaban comprometidos y para no hacerle largo el cuento, el novio la asesinó, la mató. Y en medio de su duelo, su dolor de perder a su hija amada, el Señor le dice, ve y predícale al asesino de tu hija. Ve a la cárcel. Y además pídele perdón. Y fue Gigi Ávila. Le predicó del amor de Cristo. El muchacho se entregó y además Gigi Ávila, siendo el padre afectado, le pidió perdón. Verdaderamente para hacer eso hay que ser un hijo de Dios. Hay que conocer a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Y se debe cumplir en nosotros el amar aún a los enemigos. ¿Se imagina que le hagan eso a su familia, a su hija, a su esposa, a su padre, a su hermano, a su ser más querido? Dios nos guarde de eso, ¿verdad que sí? Dios nos guarde, Dios nos cuide. Pero si nos llega a pasar, hermano, seremos probados. ¿Qué aconteció entonces? Jonás se va al otro polo. Vamos a ir adelantando rápidamente. Voy a nombrar las cosas que pasaron. Dios permite una gran tormenta. En ese barco estaban unos marineros, empiezan a remar, a remar, a remar. Los marineros oran a sus dioses, porque ellos creían en otros dioses, no en el Dios de Israel. ¿Qué hacía Jonás? Jonás durmiendo. Relax, relajado ahí. Es más, él aprovechó el movimiento para conciliar el suelo. Se arropó y dijo, esto sí está rico. Y los demás allá remando, haciendo cosas porque temían por su vida. El barco se iba a partir en dos, todos iban a morir. Yo sospecho desde ya, les adelanto, no se lo digan a nadie, que Jonás prefería morirse allí. Me muero, me voy al cielo y aquellos se mueren. Que se mueran. Echan suerte. ¿Y sobre quién cayó la suerte? El salado Jonás. Todo apuntó hacia él. Le preguntan, ¿y quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿En quién crees? Y salió con una respuesta
que a mí me encanta, me fascina, pero que identifica a todos los religiosos de todo el mundo. Mira cómo dice él. Él respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. ¡Wow! Soy cristiano evangélico, miembro de Vida Eterna, bajo la cobertura del apóstol Hernán Linares, ungido. ¿Qué importa eso? ¿Qué leímos al principio? Jonás dijo: me voy para otro lado. ¿Y cuál era su esperanza? Escapar de Dios. Y ahora sí dice que teme a Dios y que además Dios hizo el cielo y la tierra. ¿Y dónde se va a escapar? Tremendo hipócrita, hermano. Dice que cree en Dios, que teme a Dios, y temer es creer, es someterse, es obedecer, y no obedece a Dios. Y a veces nosotros somos así: no, yo soy ministro, yo soy esto, bautizado a los 12 años, 30 años en el evangelio. ¿Y estás obedeciendo al Señor? ¿O estás huyendo del Señor? ¿Qué propone Jonás a los marineros? ¿Qué dice él? Échenme al mar. ¿Y qué hay en el mar? Tiburones y un montón de animales que son depredadores también. Si ellos, estando en un barco que se iba a partir y había una tormenta terrible que los iba a matar, y él dice: échenme al mar, ¿qué estaba pidiendo? Mátenme. Mátenme ya. Y hay gente que anda por la vida así: que me maten. Andan obstinados. Pero son hebreos. Temen al Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Has conocido cristianos así? ¿Se ha conocido así? Por casualidad no lo ven en el espejo en la mañana. Por casualidad no está sentado en su silla. No. ¿Qué hacen los marineros? Oran a Dios más bien. Señor, como ya identificaron que Él es el culpable, el que el juicio y la tormenta viene por Jonás, por la desobediencia, porque sabemos que, hermano, la desobediencia trae consecuencias. Y a veces la desobediencia trae ¿qué? Una tormenta que va a partir tu barco, va a partir tu familia, te va a hacer temblar y vas a estar al filo de la muerte. ¿Alguno ha tenido una tormenta así en su vida? ¿Sí? Estamos varios Jonás entonces acá. ¿Has sentido que Dios tiene un propósito contigo? ¿Cuántos sienten y creen que Dios tiene un propósito eterno con su vida? Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Aleluya. Yo quiero ver las mismas manos ahorita. Todos dijeron que tienen un propósito eterno con el Señor y lo tienen claro. ¿En qué dirección estás viajando ahorita? ¿Fuiste a Nínive o estás en Tarsis? Que España a mí me gusta. Más tranquilo. ¿Estás dirigiéndote a Nínive? ¿Estás en Nínive? ¿Estás ejerciendo el ministerio en Nínive, a donde te mandó el Señor y donde su respaldo iba a estar? ¿O estás en España? ¿Te fuiste a lo contrario? Conozco muchas personas que no son felices. No encuentran la felicidad y no van a encontrar la felicidad mientras no obedezcan al Señor. Me falta algo, pastor. Es que no sé, es que hago esto y lo otro, no me sale. Y les digo: ¿estás caminando en el propósito de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás cumpliendo tu llamado? Porque cuando uno cumple el llamado, vive el propósito, camina bajo la sombra del Omnipotente, aunque las cosas vayan mal, tú estás feliz. Porque tú estás obedeciendo al Señor. Si vemos la vida de Pablo transformada, fue de mal en peor. En varias oportunidades lo apedrearon, casi lo matan. Pero él decía: prosigo a la meta. Y desde la cárcel le decía a las iglesias: gócense, gócense, sean felices, sean bienaventurados. ¿Cómo vemos la vida de Jesús? El Hijo de Dios, el Maestro, ni siquiera tenía dónde dormir.
y los vemos amargados, obstinados. No, él está gozoso en los negocios de su padre. Y así podemos ver muchas historias que aunque están sufriendo acá en la tierra, ellos saben que tienen una patria celestial. Iglesia, Dios nos dice hoy, esto no es eterno. Esta tierra donde estamos viviendo, acá donde nos tocó vivir, en Chile, o tú que nos estás viendo en otro lugar, esto no es eterno. Incluso esto va a ser destruido, iglesia. ¿Cuántos vamos a vivir? 70, 80 años, pero después es la eternidad. ¿Dónde vamos a estar en la eternidad? Además que no es eterno, el Señor nos dice, no hagan tesoros acá, hagan tesoros eternos en el cielo. ¿Qué estamos haciendo acá, iglesia? ¿Será que estamos huyendo del propósito de Dios? ¿Será que estamos como Jonás, que aún está financiando ir contra Dios? Porque cuando tú estás con Dios, Dios te financia. Dios está allí. Dios te sostiene. Verdad bíblica, no podemos huir de la presencia de Dios ni de sus propósitos. Él pensó que se iba a escapar del Dios creador del cielo y la tierra. Punto número 2, el ayuno de Jonás. Versículo 1:17, finalizando el capítulo 1, dice, entre tanto, porque los marineros lo lanzan al mar, y él les dice, cuando ustedes me lancen, esta tormenta va a terminar. Y fue así. Y los marineros quedaron tan asombrados que creyeron en el Señor. Estos marineros terribles, impíos, pecadores, eran más temerosos que Jonás. Ofrecieron holocaustos al Señor, creyeron. Y Jonás, que era el profeta de Dios, que dicen que me maten. Prefiero la muerte. Es increíble, ¿no les parece increíble a ustedes? Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. No era una ballena. En el Mediterráneo es muy difícil encontrar ballenas. Era un gran pez. Y Jonás estuvo dentro del pez durante ¿cuánto? 3 días y 3 noches. En otras palabras, ayuno. Ayuno involuntario. Y esto a mí me encanta. Porque cuando el Señor permite que vayamos al mar y Él tiene preparado un gran pez, nos prepara una habitación hecha a la medida. ¿Usted se imagina a Jonás ahí acurrucadito dentro del estómago de este gran pez con un tecito, una temperatura adecuada, sus pies relajados? No solamente con un tecito, sino con una comida bien rica. No, Jonás no estaba así. ¿Qué sentiría Jonás? ¿Qué sentiría usted dentro de un pez? ¿Qué pensaríamos nosotros? Me morí. Después que decían que me mataran, me voy a morir. Esto como que va en serio. Jonás tuvo un ayuno total involuntario de 3 días y 3 noches. ¿Qué hizo Jonás en ese ayuno? Porque estamos extrayendo los principios bíblicos para ayunar. Dice la palabra, versículo 1, capítulo 2. Entonces Jonás, que oró al Señor su Dios desde el interior del pez. ¡Wow! Afuera estaba ¿cómo? Durmiendo. Y hay gente que está durmiendo ahorita que van a ser lanzados al mar. Sí, porque están relajados ahí. Ay, qué rica la vida, qué rica. Dios no hizo la vida para eso, hermano. Dios permitió la vida para que sea sal y luz en esta tierra. Para que proyectes su gloria. Para que hables de Jesucristo. No es para que, ay, durmiendo y rico. Cuidado con los que se pasan durmiendo. Porque Jonás estaba orando mientras estaba durmiendo. No, estaba roncando. Y tuvieron que despertarle. ¿Y saben qué le decían los marineros? Ora a tu Dios. ¿Y qué hace uno cuando está durmiendo? Se arropa más. Esta sábana está muy rica. Y en invierno, ay Dios, te frío. No, un poquito más. El despertador, 10 minutos más. 10 minutos más. Y ahí te agarran las 12.
Hay que orar para que el Señor llegue una tormenta. Es mejor estar orando al Señor y en la presencia del Señor, así sea en el interior del pez, a que estés durmiendo. ¿Cuántos dicen amén? Yo pensé que... No estoy enojado, iglesia. Y dijo, versículo 2, esto me encanta. Y dijo, en mi gran angustia clamé al Señor. ¿Y cómo es clamar? Alzar la voz. Ahí sí alzaste la voz. Tenías el mar abierto, el cielo abierto para ti, para clamar al Señor, para predicarle a los marineros. ¿Y qué hiciste? Dormir. Ahorita que nadie te va a escuchar, que estás en el fondo del mar, ahora sí grita. Y nos pasa así, hermano. ¿No le ha pasado así? A mí me ha pasado. Y ese Señor diciéndote, ahora sí, así te quería ver. Porque Dios al que ama, castiga. Y al que tiene por hijo, le da azote, le da palo. Porque es hijo y no quiere que se pierda. Y él me respondió. El Señor es tan misericordioso que este profeta rebelde le ora al Señor y el Señor le responde. Desde la tierra de los muertos te llamé. ¿Qué dijo Jonás? Adiós, mundo cruel. Ya dijo, me estoy muriendo. Y tú, Señor, me escuchaste. Aún de la tierra de los muertos. ¿El Señor qué hace? Te escucha. Porque eres su hijo. Así te sientas que estás muriendo. Ahora, ¿qué hizo Jonás además de orar? Yo quiero que usted comprenda este principio importantísimo. No solamente está orando, está abriendo su boca, está conversando con Dios, sino que está citando la palabra. ¿Se acuerdan del domingo pasado cuando yo les decía, oren la Biblia? Citen la palabra. ¿Dónde está eso? Esta oración que está en el versículo 2 que acabamos de ver, está en 2 versículos y más, pero le voy a poner la parte A y la parte B. Y esas palabras las dijo David. Años antes, en el Salmo 18:6 dice, pero en mi angustia clamé al Señor. ¿Quién dijo eso? David. Y él está citando a David. O sea que para citar a David tiene que leer la palabra, ¿sí o no? Entonces hay gente que dice, es que yo no sé orar. Lea la palabra. No tengo palabras, encuentre palabras en la palabra. ¿Sí me explico? Puede enriquecerse al leer la palabra. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Son palabras de David, Salmo 18:6. En el Salmo 33, la parte B de la oración de Jonás, dice, me levantaste de la tumba. Oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. Él estaba orando, estaba meditando la palabra llegó a su mente y citó la palabra. Y es una conversación con Dios, pero también son palabras de esperanza a él mismo, porque él está sintiendo que se está muriendo, iglesia. Y lo mejor que puedes hacer en un momento de angustia, de depresión, de duelo, de ayuno involuntario, clama al Señor. Y recuérdale al Señor sus palabras. Él no las olvida, pero recuérdatelas a ti, es lo más importante. Porque el Señor te va a escuchar. Versículo 7 más adelante. Cuando la vida se me escapaba, ¿qué pasó? Recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Cuando se me escapaba la vida. Otras versiones dice, cuando sentía que me iba a morir. Jonás está en una situación terrible, crítica. Y después que decían que me maten, ¿ahora qué está diciendo? Señor, ayúdame, sálvame. Estoy en la tierra de los muertos, pero yo sé que tú me escuchas. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con fervor? ¿Recuerdas esa oración con fervor? En la cual clamaste, alzaste tu voz, quizás gritaste al Señor. Quizás te arrodillaste al Señor. ¿Cuándo fue la última vez? No estoy hablando de oraciones. Señor, ahora que voy al trabajo, bendíceme. Guárdame en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendice estos alimentos. Purifica los que no me caigan mal.
Hay gente que ahora sí que no me caiga mal, que no me caigan pesados. Yo tengo un estómago delicado, Señor, ayúdame. No, no estoy hablando de esa oración. Estoy hablando que estás clamando del alma, que sientes que no puedes vivir, que te sientes solo. ¿Recuerdan la oración de Josafat? Señor, no sabemos qué hacer. Es una oración con pasión, con fervor. ¿Hemos tenido oraciones así, iglesia? Amén. No esperemos a tener una situación terrible para poder tener oraciones sinceras. Dice la palabra aquí, mi oración sincera. Es lamentable, pero a veces es necesario estas pruebas. Versículo 9, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. ¿Qué esperó el Señor? Que Jonás se humillara, que pidiera perdón, que sintiera que se le iba la vida. Dijo, cumpliré todas mis promesas. Señor, te voy a obedecer. ¿Pero después de qué? Hay gente que tiene un ministerio y ¿saben qué están esperando? El gran pez. Porque uno le dice, tienes el don, tienes el talento, dale, no, un poquito más allá. No voy a esperar tal cosa. Y yo digo, por ahí se viene. Por ahí viene el gran pez. Porque Dios tiene que cumplir su propósito. ¿Verdad bíblica? A veces Dios permite una gran angustia para que ayunemos y oremos con fervor. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Haga memoria de cuándo fue la última vez que ayunó, de que oró con fervor. Punto número 3, y con este terminamos, el ayuno de Nínive. Vamos a hacer un contraste acá. Tenemos un profeta de Dios que tenía una misión y se negó, al punto tal de que decían que me maten. Dios permitió que viera la muerte cerca. Ahí ayunó obligado, porque no quería ayunar. Obligado, clamó al Señor, alzó su voz, pidió perdón y dijo, ahora sí. El Señor le vuelve a hablar. Lo escupen, ¡pac! Ahora sí. Y ahora va Jonás contento, con entusiasmo, con gozo a dar la buena noticia, las buenas nuevas al pueblo ninivita. ¿Eso fue lo que pasó? Versículo 5 del capítulo 13. Versículo 4. El día que Jonás entró en la ciudad, o sea, el pez lo escupe. Y dice, el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud. Proclamó, predicó, alzó su voz y dio el mensaje. Miren el mensaje. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días. ¿Cuántas palabras hay allí? Cuéntenlas. 7 palabras. ¿A cuántos les gustaría todo el tiempo estar predicando así? Este fue lo que dijo. Dentro de 40 días Nínive será destruida. En ese mensaje nombró a Dios. Habló de Dios, de su misericordia, amor. Habla de la salvación. Nada. El hijo se van a morir. Y yo me dijo que el hijo así, ya ustedes vieron que vengo de un pez. Ah, bueno. Versículo 5. Entonces la gente de Nínive, ¿qué hizo? Creyó el mensaje de Dios. Y desde el más importante hasta el menos importante, ¿qué hicieron? Declararon ayuno. ¿Involuntario? Voluntario. Nos van a arrasar, nos van a matar y es mejor que nos pongamos a ayunar. Desde el más pequeño hasta el más importante. El más importante, menos importante. Y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Les he explicado que el ayuno en el Antiguo Testamento era de aflicción, de hacer sufrir la carne, de postrarse, de humillarse ante Dios.
Versículo 6. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, el mensaje de 7 palabras, bajó de su trono y se quitó las vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de ceniza. Se quitó sus vestiduras, dijo: ya no soy rey, soy uno más del pueblo. Y se puso a ayunar. Eso es tremendo, iglesia. Cuando un rey poderoso, un presidente poderoso, estamos hablando del rey más peligroso, sanguinario y terrible, y escuchó el mensaje de Dios y creyó. Se bajó de su posición, se humilló. Versículo 7. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto. Era una ley por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Todo el mundo a ayunar, hasta los animales. Usted no puede ver una oveja, no, nada. Pollito, pillo, nada, cero. Ayuno. ¿Por qué? Porque cuando el juicio de Dios llegaba, ¿quiénes iban a morir? Todos, hasta los animales. Entonces el rey dijo: hasta los animales van a ayunar. Pero lo más impresionante de todo esto es el versículo 8. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto. Y yo me imagino una vaca vestida de luto, hermano. ¿Cómo haría? ¿Usted no le causa curiosidad esto? Esta gente fue, pero de verdad, se humilló, hermano. Se los vuelvo a leer. Es que a mí me pareció interesantísimo. Tanto el pueblo, o sea, los humanos, como los animales tienen que vestirse de luto. ¡Wow! Este rey dijo: no, aquí nos vamos a humillar, pero hasta lo último. Y toda persona debe orar. Casi que en el decreto dice que las vacas oren, porque aquí se arrepintieron hasta las vacas, hermano. Todo el pueblo se humilló. Deben orar ¿cómo? Intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. El rey sabía lo que estaba pasando. Estaba consciente de lo que estaba haciendo. Dijo: yo he pecado y todo este pueblo maligno ha pecado. ¿Y qué debemos hacer? Se lo comparto. Deben orar intensamente, oración intensa, arrepentimiento y conversión. La predicación de Jesucristo decía: el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, ¿qué? Arrepentíos y convertidos. Arrepentimiento es cambio de mente, de pensamiento, y conversión es cambio de acción. Para que usted pueda cambiar su forma de actuar, debe cambiar su forma de pensar. Y este rey dijo eso. Aquí debemos pensar de manera distinta. Debemos abandonar nuestros caminos, nuestros actos de violencia. Hay que acabar con eso, dijo. Versículo 9, y me gusta esto, porque a pesar de que es un rey, hay humildad en él. Dice: ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira, ¿qué? Feroz. Y cuando la ira de Dios cae, hermano, es porque cae, y no nos destruya. Versículo 10. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado, o sea que hubo un proceso de arrepentimiento y conversión. No es como que: bueno, está bien, yo soy ladrón, no voy a robar más. Pero en lo que ve una oportunidad, ¿qué hace? Vuelve a robar. El que le pega a la esposa, que es maltratador, que es violento, va a consejería y dice: no, yo no le vuelvo a pegar. ¿Qué pasa la semana? La esposa con un hematoma allí. ¿Por qué? Porque aparentemente muestra arrepentimiento, pero no hay conversión. Y la palabra establece acá que cuando Dios vio que habían abandonado, cambiado de parecer en sus acciones, sus caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con lo que habían amenazado. Verdad bíblica: cuando una nación se humilla ante Dios y se arrepiente, Dios le perdona.
Por eso nosotros como iglesia, como creyentes del Señor, debemos orar por las naciones, por los que están gobernando. ¿Para qué? Para que ellos puedan creer y los decretos sean como estos, de ayunar, de buscar al Señor, de orar intensamente. No de que se casen hombre con hombre, de que se casen mujeres con mujeres, de que cualquier mujer pueda abortar en cualquier etapa de la gestación. Casi que tiene 8, 7 meses, 9 meses y puede abortar. Nos estamos dando cuenta a dónde van las naciones, a dónde van los pueblos, qué están permitiendo los presidentes. ¿Cuál es la reacción del profeta Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? Vamos a terminar la historia. El cambio de planes enojó a Jonás. Él dijo, y usted lo puede leer en el capítulo 4, por eso, Señor, huí a Tarsis. Yo sabía que si iba a Nínive, tú ibas a tener misericordia. Por eso me fui a Tarsis. Y a veces uno está así, en el ministerio, Señor, por eso es que yo no te hacía caso. Es que yo sabía. Él creía que sabía más que Dios. Versículo 2. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Iglesia, este es nuestro mensaje principal como vida eterna. Dios es misericordioso, Dios es amor inagotable y está dispuesto a perdonarte. Así que denle un aplauso a nuestro Dios. Me encanta eso, dice que tú eres lleno de amor inagotable. Nuestro Dios es un Dios lleno de amor inagotable. Ahora, después que dice esto, me sorprende su respuesta. Porque él está hablando con Dios, está reconociendo que Dios es misericordia, que es lento para la ira, que es amor inagotable. Y sigue Jonás. Es que Jonás se parece a nosotros. Versículo 3. Quítame la vida ahora. Señor, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Como los marineros no me mataron, ni el mar ni el pez me mataron. Mátame tú, pues. Mátame. Este es tarudo, hermano. Y yo sé que a veces nosotros nos decimos, Señor, mátame, porque hay temor. Pero a veces decimos, predícale a fulano. No, yo tengo temor. No, es que él es muy malo. Si usted supiera todo lo que me hizo. Perdona. No. Uno no olvida. No. Yo perdono, pero no olvido. Suelta esto. No. Déjeme quieto. Déjeme quieto. Y entonces, pues, en otras palabras, usted prefiere odiar, tener resentimiento, tener rencor, falta de perdón. En otras palabras, usted está diciendo, yo prefiero morirme. Porque la falta de perdón, resentimiento, rencor, envidia, lo enferma y lo va a matar. ¿Sabía usted que el cáncer de estómago y un montón de cánceres están asociados a problemas emocionales? Entonces usted dice, yo soy libre porque el Señor me hizo libre, voy al cielo, pero soy amargado, yo soy así, mi abuelo fue así, mi papá fue así y yo muero así. Soy amargado. No entiendo eso. No lo entiendo, iglesia. Debemos ser felices. Y aquí está una nación, hasta las vacas ayunaron y creyeron. Todos los animales, los chivos, hasta los chivos que se la pasan cachando, oraron, ayunaron y creyeron. Y en vez de estar contento Jonás, que dice, mátame, yo prefiero morir. ¿Y sabe cómo termina la historia de Jonás? En el último versículo termina con un interrogante. Y él dice, porque él se fue hacia afuera esperando que cayera el fuego, porque él no, que caiga fuego.
¿Cómo lo vas a destruir, Señor? ¿Será un rayo, un fuego? Vamos a ver cómo te vas a lucir. No cayó nada. La misericordia de Dios. Y la gente alegre porque había creído en el Señor. Dios permite un arbusto, un gusano, se enoja de nuevo, que este hombre era muy amargado. Siente compasión o piedad por el gusano. Y el Señor le dice: no entiendo, no te entiendo, Jonás. Sientes piedad y compasión por un gusano que ni tú lo creaste ni le diste vida. Y le dice así, busca el último versículo: no tendré yo misericordia, no tendré yo piedad de 120,000 personas y sus animales. Dios es tan misericordioso, tan lleno de amor, tan lleno de piedad, que piensa en los animales. Y eso a mí me conmueve, ¿verdad que sí? Él piensa en los pájaros, en los gatos que son mascotas, en los perros, aún los que están como vagabundos, los que son desechados, los que nunca son adoptados. ¿Usted ha visto casas de adopción? Perros que están desnutridos y mueren por la maldad humana. Aún Dios tiene misericordia de ellos. Nosotros somos tan despiadados que no queremos predicar la palabra del Señor para que sean juzgados. Esa gente mala tiene que irse al infierno, y no es así, iglesia. Dios es un Dios de amor inagotable. Y es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de salir. Por eso tenemos un proyecto que se llama Esperanza. Salir, dar una palabra de bendición. Desafío de la semana: predica a la gente con 7 palabras. Importante, no te copies la de Jonás. No vayas al metro y le digas: en 40 días Dios va a destruir el metro. No. Yo prefiero que digas: Dios es amor y te ama. O Dios te ama y quiere salvarte. Con eso basta. Dios te ama y quiere salvarte. 6. Piensa en un mensaje de 7 palabras y compártelo a esas personas que no conocen de Jesucristo. Póngase de pie, iglesia, por favor. Y dígale: Señor, muchas gracias por tu salvación. A veces, iglesia, damos gracias por muchas cosas, pero no agradecemos la salvación. Dele gracias al Señor por su salvación. Si usted es salvo, dígale: Señor, gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque no he hecho nada para merecer la salvación. Es un regalo, es por gracia, por medio de la fe. Señor, gracias por salvarme, por elegirme. Y gracias, Señor, porque tengo la confianza, la certeza de que cuando tú vengas en gloria, yo me voy contigo. Si es su fe, su confianza, dele gracias al Señor por la salvación. Dígale: Señor, muchas gracias por transformarme, por librarme del pecado, de la muerte, del castigo eterno. Tome un minuto para agradecer al Señor. Dele gracias a Dios por el sacrificio de Jesucristo, porque venció la muerte también. Pagó tus cuentas y las mías. Y Él solo quiere que tú sigas confiando en Él, que sigas depositando tu fe en Él. Ahora juntos vamos a orar por la salvación de otros. Sabemos que hay mucha gente malvada, gente perversa, como asesinos en series, abusadores, violadores, terroristas, gente que se dedica al robo, al secuestro, a la extorsión, a tantas cosas malas. Pero todos sabemos en el fondo que ellos necesitan de Jesús. Ellos son humanos también. Ellos necesitan de un Salvador. Quizás tú y yo no cometimos los pecados que ellos cometieron, pero como Dios no ve tamaño, es tiempo de orar por ellos. Unámonos, iglesia, y digamos: Señor, que la salvación le llegue a los perdidos, a los malvados.
Señor, si tú nos estás permitiendo vivir en un pueblo como el de Nínive, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, a predicar tu palabra y tu mensaje de salvación. Dígale al Señor: usa mi vida, úsame para hablarle a otros de la salvación de tu amor. Mientras la iglesia ora, yo quiero orar y hablar con aquellos que aún no han creído. Quizás hay una persona acá que aún no ha creído, que no ha reconocido a Jesucristo como Salvador. Es tu tiempo, es tu momento. El Señor te llama. ¿Qué debes hacer? Recibir la salvación. Dios está dispuesto a darla. Es un regalo de Dios, no merecido, pero Dios te puede regalar la salvación. ¿Cómo tienes la salvación? A través de la fe. Puedes orar conmigo de manera simbólica, donde reconoces tus pecados. Yo te quiero guiar. Repite conmigo: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo y dame el regalo de la vida eterna. Que cuando tú vengas, Señor, me vaya contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Quién ha hecho esa oración por primera vez?